Muy bien, muy buenas tardes con todos. Primero, agradecer al Congreso Internacional Multidisciplinario ECOTRE 2024 por su interés de que participemos nosotros. Agradecemos dichosamente este Congreso y primero darles el saludo que tenemos desde la ciudad de Arequipa, Perú, esta es nuestra catedral, la Plaza de Armas, gustosamente para esperarlos. Esta es mi casa de estudio, la Universidad Nacional de San Agustín, la gloriosa Universidad del Perú. Entonces, vamos a empezar con este tema siguiente, ¿no? ¿Qué aprendimos de la pandemia? Como ustedes verán, la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y muchos sacrificios y muchos dolores. Así empezamos una pandemia que no se llegó hace 100 años, no tenía ningún país, tenía una pandemia. En el mundo no había una pandemia que logramos enfrentar todos, aprender, pero a veces con grandes riesgos de muertes. El Perú es un lugar muy estratégico para el ingreso de aeronaves a nivel internacional. Ante el inminente del virus, ¿qué hizo el país? Estaba preparado para que no ingrese el virus a nuestro país. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué nos preparamos? Uno, control de los turistas provenientes de Asia, mejorar la capacidad de diagnóstico de esta enfermedad y mejorar las limitaciones del sistema de salud. Con estas condiciones nos enfrentamos a un COVID en forma inesperada. Es así que el 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID en el Perú. El 10 de marzo ya teníamos 11 casos. El presidente anuncia una cuarentena domiciliaria de 14 días, ¿pero a quiénes? A todos los viajeros provenientes de España, Francia, Italia y China. Pero el 12 de marzo ya teníamos 22 casos. Por lo tanto, ¿qué el gobierno hizo? Decretó emergencia sanitaria a nivel nacional. ¿Pero qué prohibió? Prohibió espectáculos públicos que congregan más de 300 personas. Creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para que conduzca las labores de coordinación, articulación de nivel central con las regiones. Recién el 15 de marzo de 2020, con ya 71 casos, se inicia la cuarentena a nivel nacional. ¿Pero qué pasó? Terminamos con 5 olas, de las cuales la primera y la segunda ola fue la que tuvo mayor cantidad de fallecidos, con lo cual nos colocó al país en el primer lugar de fallecidos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Esto es lo que nos trajo el COVID. Como ustedes pueden ver, dolor, sacrificio y familias desconsoladas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Indagar qué aprendimos de la pandemia. Entonces, ¿qué metodología usamos? Es un estudio cualitativo con entrevistas semiestructuradas a los líderes principales de la salud durante los años 20 y 24. ¿Qué resultados hemos tenido durante esta pandemia? Hemos logrado dos cosas. ¿Qué cosas hemos hecho y qué hemos aprendido? Tenemos un presidente de la región donde se adoptan las normas de salud y proponen un plan de manejo. Pero ¿qué nos faltó? ¿Qué aprendimos? Que debe haber mayor coordinación de nivel central con las regiones, mejorar la comunicación interdisciplinaria e interministerial. Toma decisiones del personal, no debe haber intervención política. O sea, si se contrata a un experto, debe ser un experto que sepa que no intervenga la política. La población económicamente tiene un alto porcentaje de trabajo inestable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué aprendimos? Mejorar las condiciones sociales y laborales de toda la población. Así se presentó a la población en una cuarentena. Entonces, el 15 de marzo, como les hemos dicho, del 2020 tuvimos 71 casos, se inicia la cuarentena, pero la población no tiene la cultura de un distanciamiento social. La población no tiene un trabajo estable, no podían cumplir una cuarentena estricta. Como pueden ver, así estaba la gente por busca de trabajo porque no tenían qué comer. Entonces vemos que el sistema de salud, ¿cómo fue el sistema de salud? Tenía baja cobertura, había que ampliar esa cobertura, pero aumentamos la cobertura, pero ¿qué pasó? Teníamos que tener ampliada, pero de acuerdo a la población.
Así tuvimos que estar tratando a los pacientes en esas condiciones. Entonces, el sistema de salud es pequeña, por lo tanto, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Qué teníamos que hemos hecho? Hemos mejorado la infraestructura de acuerdo con la población en crecimiento. Se creó centros para cumplir una cuarentena. ¿Falta equipamiento? Sí, falta equipamiento. Tenemos que equipar los hospitales. Este fue uno de los hospitales del Ministerio de Salud, el Hospital Regional Unido Delegado de Arequipa, donde fue nombrado COVID, Hospital COVID. Pero, ¿qué teníamos dificultades? Teníamos pocas camas UCI y la mayor cantidad de pacientes que se ven en masa no podíamos cubrirlo. Por lo tanto, hay que tener una mayor cantidad de camas UCI. Tuvimos un retraso en los diagnósticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos faltó implementar un laboratorio molecular en todas las regiones. Así estamos de asignados los hospitales. Entonces, ¿qué vemos, no? Los hospitales han tenido una alta carga viral. Entonces era un riesgo estar en un hospital. ¿Por qué? Porque había hacinamiento. No mejoramos la ventilación. Entonces, ¿qué aprendimos? Tenemos que evitar el hacinamiento y mejorar la ventilación. Pero podíamos hacer una detección con capacidad de rastreo bajo. No podíamos hacer. Por eso, ¿qué aprendimos? Mejor el testeo, rastreo y aislamiento. Que fueron cosas fundamentales, pero que no se podía. Si no teníamos esta pandemia, recién nos pudimos mejorar y darnos cuenta en nuestras falencias. ¿Qué planteamos más? Planteamos test rápidos y confiables, pero fueron escasos, que debemos contar con una cantidad suficiente. Invariablemente, en el salón de los virus, así lo tenemos que aprender que debemos tener cierta material médico y medicamentos. ¿Por qué? Porque esto fue una demanda mundial. Todos queríamos, pero era todo el mundo que quería. Y los que se estaban preparados podían mejorar. Y los que nos faltaban tenían varias falencias. Entonces, estamos seguros de esa investigación. A pesar de tener dos universidades en nos falta tener buenos centros de investigación para ver frente a qué nos enfrentamos y qué podemos hacer en esos momentos. Pero cuando vemos en cuanto a la salud pública, ¿cómo fue el reporte de los casos? No fueron tan buenos. ¿Qué aprendimos? Lograr un reporte de datos fiables a nivel nacional y su difusión para tomar decisiones inmediatas. En cuanto a la comunicación nos falta comunicar a toda la población con un lenguaje amigable que entiendan frente a qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si le decimos ¿qué es un portador? Un portador cero negativo, no le entendía la población, porque nos faltaba un lenguaje amigable. El primer de salud, que es fundamental en todo sistema de salud, lo tenemos cerrado. Entonces, la parte fundamental de ALD es que todo el sistema debe estar siempre presente y cada uno pide las funciones que le corresponden. Lavar las manos es importante, sí, es importante para evitar los beneficios. Pero ¿qué pasa cuando hay lugares que no tienen ni siquiera agua? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo, una alternativa, ¿no? Lavarse las manos, es que es importante, pero que tiene agua acá. Y el que no tiene, por lo menos se consumó un alcohol gel. El distanciamiento social. Usaban las mascarillas, muchos lo usaban correctamente, otros no lo usaban. Fundamentalmente para evitar este contagio de la pandemia.
Entonces, yendo a finalizar, ¿qué podemos aprender? ¿No? El virus sobrepasó todos los niveles del sistema de salud del mundo. A nosotros nos aumentó la mortalidad inicialmente en pacientes adultos mayores con comorbilidades y posiblemente en la población más joven. El comportamiento y la disciplina del ciudadano es un factor fundamental en la reducción del contagio, pero en nuestro país los trabajos son 70% inestables y la gente vive de día a día. No tienen una cultura de distanciamiento social y les falta disciplina. Motivo por el cual fue importante que no pudieron cumplir la cuarentena estricta. Al no cumplir la cuarentena estricta, ¿qué pasó? Aumentaron los casos de infección, se incrementó la demanda hospitalaria y el hacinamiento, las escasas camas UCI y pocas camas con toma de oxígeno. Se retrasó el inicio del tratamiento y los pacientes que experimentaron mayor disminución de saturación, mayores complicaciones. Con esas limitaciones, aumentamos la muerte por COVID en nuestros pacientes. Entonces, el Perú tuvo más muertes de COVID por cada 100.000 habitantes. Sí, pero tuvimos deficiencias de la población y nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué podemos concluir? Para terminar, mejorar todo el sistema de salud en infraestructura, equipamiento, buena gestión del personal y lograr una buena cobertura permanente. Frente a esto, tenemos que mejorar nuestra cultura de cumplimiento y disciplina de todos los ciudadanos. Con esto les hemos traído una experiencia de lo que hemos vivido y quisiera agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad de brindar nuestra información y que todos tenemos que aprender y no estamos alejados de otra pandemia. Muchas gracias.